Las largas horas de trabajo y el excesivo desgaste laboral son los causantes de originar el estrés en la mayoría de los empleados, por lo que al final de sus jornadas suelen presentar mal humor, insomnio, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos, infecciones, manchas o infecciones en la piel, trastornos respiratorios y hasta circulatorios que reflejan el incremento de peso. De acuerdo a datos que establece la Organización Mundial de la Salud, asegura que el estrés laboral es un padecimiento que se relaciona con el estrés por el excesivo nivel de exigencia laboral que se le establece a sus diferentes centros de trabajos. Asimismo, la OMS detalla que este padecimiento fue reconocido como un riesgo ocupacional para profesionales del área de la salud, educación y servicios asistenciales que a la larga terminan originando severos daños en conductas emocionales de las diversas personas. Y es que en la actualidad la vida moderna ha ido invadiendo diferentes espacios que poco a poco conducen a la utilización de aparatos electrónicos y de trabajar con nuevas estrategias que vayan acorde a los tiempos y de necesidades que demanda el actual mercado laboral. Ante esta situación, el coordinador de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, Jorge Vázquez, explicó que los principales síntomas de este padecimiento se relacionan con los sentimientos de impotencia, que terminan por orillar al empleado siempre se sienta cansado y estresado. Asimismo, refirió que esta nueva modalidad ha ido provocando ausentismo laboral, abuso de drogas, también el café, bebidas alcohólicas, fármacos, incapacidad para vivir de forma relajada, aburrimiento, actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, entre otros más que se refieren a los distintos tipos de comportamientos. Este padecimiento también ha alcanzado a los estudiantes, debido a que en distintas áreas educativas en diferentes momentos se ven presionados por su familia y maestros al final de sus periodos escolares. Es por ello que los especialistas recomendaron establecerse metas reales que no impliquen un desgaste emocional excesivo, pero sobre todo que se conduzcan con una buena autoestima. Me acuerdo de un periodista que medio en broma decía que esto de conocerse a uno mismo es mejor no practicarlo. Pero no le guste, ¿no? Eso justamente es una de las sensaciones que quizás tiene mucha gente, esa sensación de vértigo cuando uno se conoce a uno mismo, conoce sus puntos débiles, sus miserias, por qué no decirlo también, ¿no? Pero, y eso genera un cierto vértigo, ¿no? Pero yo creo que es una buena inversión en términos de salud relacional, en términos de hacer sufrir menos a los demás y en términos también de buena orientación en la vida. Porque lo que tenemos a nuestra mano es la capacidad de reconocer lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que nos mueve y también, como decía antes, nuestros defectos principales. Y todas las personas vivimos instaladas en un punto de vista sobre la realidad que no es correcto, que está bien argumentado, pero siempre es parcial. Y decía que es higiénico y rentable en términos de relaciones porque muchas veces también leemos al otro en función de nuestras presuposiciones y no en función de su propia realidad. Y esto crea una cantidad de decalajes en comunicación y de conflictos que nos los podríamos ahorrar si tuviéramos una práctica o el sistema educativo también tuviera un poquito el norte puesto en estar más cerca de nosotros mismos. Y esto es una actividad que pasa por atender mejor nuestras sensaciones corporales, atender mejor también nuestros movimientos emocionales y afectivos, nuestros movimientos del corazón y también poner atención a nuestros pensamientos. Y como nuestros pensamientos muy a menudo van a la deriva de la realidad e inventan la realidad de una forma subjetiva. Es decir, hay que olvidar el mito de que la realidad, qué sé yo, es algo objetivo, sino que le atribuimos nosotros nuestra manera de ser. Y por esto, insisto, se crean muchos problemas comunicativos porque vemos cosas distintas y ni siquiera tenemos conciencia de nuestro propio punto de vista, que es parcial. Nietzsche decía que al ser humano le gustan mucho las máscaras, como en un carnaval, ¿no? Realmente el autoconocimiento es un proceso de deconstrucción de la máscara, ¿no? Y siempre hay muchas máscaras. A veces nos gusta instalarnos una máscara y no ir más atrás, por eso que señalaba Montse, del vértigo que produce ver realmente pues tus debilidades, tus flaquezas, incluso tus miserias, ¿no?
Pero yo creo que este ejercicio de transparencia es fundamental para oír realmente cuál es tu realidad más profunda y vivir conforme a ella. Yo creo que cuando uno trata de vivir contra lo que es, eso le genera una infelicidad enorme, extraordinaria, ¿no? En cambio, cuando uno es receptivo a lo que es, esto es la raíz de la felicidad. Raimundo Paniker lo decía así, dice, felicidad es transparencia, que lo que uno represente exprese realmente lo que es. Cuando uno trata de hacer un juego de equilibrios entre representación y ser, se produce pues una situación de desgracia, de falsedad, de hipocresía. Él la vive fatalmente y su interlocutor también, ¿no? De todos modos, ese miedo de entrar en uno mismo, de profundizar en sus miserias, a veces es la puerta de entrada. Es decir, que justamente cuando estamos en una cierta... Es el peaje. Sí, no, un peaje sí, pero un peaje una puerta que se te abre muy buena, porque date cuenta que cuando uno está viviendo en una cierta abundancia, no se preocupa por sí mismo, simplemente se trata de seguir viviendo en esa abundancia, que es lo que nos ha pasado incluso como sociedad, ¿verdad? Y cuando vivimos así atendemos solo a esos placeres, a esa vida abundante, pero no vamos hacia adentro. ¿Cuándo empezamos a ir hacia adentro? Pues justamente cuando uno empieza a descubrir esas miserias, ¿no? Cuando uno de algún modo pierde el sentido de su vida, cuando uno se da cuenta que aquello que le ha sostenido, el personaje, incluso la máscara, ya no le sirve, ya lo está constriñendo, entonces cuando empieza realmente a decir, bien, hay algo más, puede existir algo más que eso que estoy viviendo. Entonces a veces las miserias son el camino justamente de entrada para descubrirse uno mismo y descubrir a través de esa miseria, no por la miseria sino a través de ella, tu auténtica plenitud. Además, yo creo que las miserias asumidas, reconocidas, se convierten en recursos, en talentos, en fertilizantes. Hubo un hombre a principios de siglo que se llamaba Gurdjieff, que se dedicaba al autoconocimiento y hacía reuniones con personas en un camino de comprensión, y algunas de las reuniones se llamaban la reunión de los idiotas. Entonces se dedicaban a descubrir qué clase de idiota era cada uno. Uno era el idiota avaricioso, otro era el idiota enojado. Es decir, cada uno tenía un rictus muy preciso y se trataba de desenmascarar este rictus hasta lograr reírse de él, porque como decía Francesc, son máscaras que nos acompañan, con las que en parte vamos a seguir viviendo, pero que solo delatándolas, mostrándolas, clarificándolas, accedemos a otro espacio que podríamos decir quizá sin máscaras. Sí, tenemos que subrayar el valor del otro en el autoconocimiento, porque con frecuencia el otro te conoce más en algunos aspectos que lo que tú te conoces a ti mismo, ¿no? A veces incluso nos molesta lo que puede decir el otro, ¿eh? El otro entendido como el tú más próximo, ¿no? La pareja, el hijo, el amigo, ¿no? Que te puede decir, oye, tú eres así, a pesar de que te niegues a reconocerlo. Pero a veces resulta más difícil reconocerlo y sin embargo el otro puede alumbrar mucho, puede proyectar mucha luz sobre lo que uno es. Por eso, en el proceso de autoconocimiento, la escucha del otro cuenta, sobre todo de ese cercano, de ese tú próximo, que te conoce por delante y por detrás, ¿eh? Y no solo esa parte que tú quieres hacer relucir o exhibir en la sociedad. Sí, yo creo que es muy importante esto que apunta Francesc, porque a veces podemos caer en la trampa de que el proceso de introspección nos lleva a estar muy metidos con nosotros mismos y al final a escuchar nuestras propias creencias, es decir, que de algún modo volvemos al personaje. Creo que es fundamental en los procesos introspectivos tener en cuenta también los contextos y las relaciones que están generando justamente que estés viviendo lo que vives. De algún modo en esa máscara hemos ido construyendo cosas que nos vienen ya desde pequeños, ¿no? Valores, formas que han sido introducidas a través de la cultura que vivimos, a través de la familia en la que vivimos. Por lo tanto, mucho material aparentemente nuestro no nos pertenece, simplemente lo hemos metido dentro, ¿no? Entonces, el trabajo justamente de ir desvelando es quitar esos velos que no son propios y descubrir aquellos que realmente te pertenecen, ¿no? Y ese trabajo, efectivamente, no es un trabajo que puedes hacer tú solo. Es un trabajo que el hacerlo con los demás es fundamental. ¿Y existen límites en ese autoconocimiento? ¿En ese conocernos a nosotros mismos? ¿O no tenemos fin? ¿Somos tan... Los grandes filósofos dicen que es un proceso infinito, ¿no? Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, no sé, los pensamientos de Pascal, ¿no? Pues dice que esto es un universo, ¿no? Dice, estoy colgado entre dos universos, el universo exterior a mí y ese océano infinito que hay en mí. Por lo tanto,
lo que parece indicar quienes han ahondado mucho en este proceso es que no tiene límites, no tiene fin, ¿no? O que al menos pues unos se pueden perder a mitad de camino, otros llegan más allá, pero yo creo que no llega a un punto que dices, ahora ya, a partir de aquí ya he encontrado el suelo firme, ¿no? Y se acabó. Es un proceso, porque la vida también es dinámica y uno va descubriendo capas, dimensiones, precisamente en virtud de su crecimiento. Yo no creo que nuestra identidad sea estática, nuestra identidad es dinámica y por eso lo que vamos es cambiando muchas veces de forma de ser y de pensar, y la foto del pasado ya no nos sirve, ¿eh? La fotografía del álbum familiar ya no nos sirve, a pesar de que hay algo que continúa. Pero yo no soy exactamente aquel, ¿eh? Aunque me reconozco en él. Es muy importante esa creencia que mucha gente tiene todavía hoy de que yo soy como soy. Y que no voy a cambiar. Y no voy a cambiar. Y popularmente incluso solemos decir, es que la gente no cambia. Claro, eso que se ha instalado socialmente y en nuestras creencias populares, eso nos hace mucho daño, porque la realidad nos está diciendo todo lo contrario. Primero, que tu cuerpo está cambiando continuamente, tu propia evolución es dinámica y ha ido cambiando, y efectivamente los contextos y las relaciones te van cambiando. Con lo cual, no es cierto que anida en ti una identidad que es la que es, inamovible, que no va a cambiar y que te va a condenar a ser así toda la vida. Sí, yo insistir en esto, que el autoconocimiento es un proceso, como decía él, ocurre momento a momento, no llega a una meta que decimos, ya sé quién soy. No, porque uno entra en contextos, en relaciones, en experiencias nuevas y entonces empiezan a surgir vivencias, sentimientos, partes de uno que no estaban conocidas y que se ponen en acción justo en este contexto. Así que es un proceso inacabable. Y a mí me parece un gravísimo error cuando alguien, qué sé yo, escribe con letra y sangre y fuego diciendo yo soy eso, qué sé yo soy este atributo, y los atributos son cambiantes, son contextuales. Qué sé yo, cuando Moisés, por ejemplo, le pregunta a Yahvé, ¿tú quién eres? Yahvé no contesta yo soy el elegido, yo soy el mejor, yo soy el peor. Yahvé contesta yo soy el que soy, es decir, remite al verbo ser. Y este ser es cambiante, fluctuante, se encarna en distintas manifestaciones aquí o allá en función de los contextos. Pero algunas personas se empeñan en ser de una cierta manera siempre y todo el tiempo. Pero que también es una excusa y un pretexto para no cambiar, para no modular, para no esforzarse, para no introducir virtudes, valores, ¿no? Yo soy así, no tengo nada que hacer. Bueno, pero esto es el gran pretexto también para no transformarse uno a sí mismo, ¿no? Además es falso porque no cada día, casi cada hora hay un cambio, ¿no? O antes en nuestra realidad, ¿no? Somática, física, emocional, intelectual. Por lo tanto, somos procesos cambiantes. Xavier, para concluir ya. Mira, todo el rato me va viniendo a la memoria una frase del Dalai Lama que dice, mira, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Un anillo roto o un anillo falso? Si estamos instalados continuamente en eso que creemos ser, todo lo que nuestra mente construye y crea, vamos a caer siempre en esta trampa. O estamos en anillos rotos o en anillos falsos. Entonces hay que poder trascender eso. Hay que querer ser el anillo auténtico. Hay que buscar ese diamante que es tu auténtica realidad interior y que la vas a encontrar si te permites, que es una ley muy importante, la ley del permiso, permitirte a ti mismo abrirte a estas dimensiones. Personal y pensamos en alguna persona de nuestro entorno, personal o profesional, que tenga una experiencia vital más o menos similar a la nuestra, en cuanto a origen, educación, experiencia, etcétera, pero que le vaya bien, que sea popular, que sepa manejarse. Y si pensamos en qué cualidades o qué virtudes tiene esa persona, obviamente no sé en qué personas estáis buscando, pero muy probablemente tenga algunas de las características que a continuación hablamos, muy seguramente las tenga. Por ejemplo, será una persona positiva, seguramente. Nos gusta la gente positiva, todo el mundo quiere rodearse de gente positiva. Es contagioso. Debemos huir de ser esas personas que yo llamo agujeros negros, porque te chupan la energía, ¿no? Cuando quieres ir a la oficina por la mañana, que te comes el mundo y te encuentras a ese compañero que te dice y te recuerda lo mal que está todo y lo mal que se puede poner todavía.
Y ya claro dices, me vuelvo a casa y son las 9:05. Seamos positivos, la gente quiere estar con gente positiva, quiere estar con gente positiva. Probablemente esa persona te llame por tu nombre, pero no solo a ti, a los demás. Algo que parece como muy obvio, muy tonto, pero ¿qué importancia tiene recordar el nombre de las personas y utilizarlo? Porque cuando tú recuerdas el nombre de una persona le estás mandando un mensaje y le estás diciendo, tú eres importante para mí, yo recuerdo tu nombre, por eso eres importante para mí y lo utilizo. Utilizarlo, qué tontería. Pero no es lo mismo decir, oye, ¿qué tal la operación de tu mujer? No es lo mismo decir eso que decir, oye, ¿qué tal Teresa de su operación? O ¿qué tal el partido de tu hijo? ¿Cuántos goles metió Jorge ayer? No es lo mismo. Nos conecta mucho más a nivel personal. Y si además eso lo dice con una sonrisa, que es gratis y contagiosa, si además lo dice con una sonrisa, el poder es mucho mayor. El efecto es mucho mayor. No os podéis imaginar cómo una sonrisa puede distendir un ambiente. Probablemente esta persona también se interese en los demás y se interesa de manera desinteresada, valga la redundancia, sin esperar nada a cambio. Y interesarse por los demás no es más que saber qué le preocupa a esa persona, qué le hace llorar, qué le hace reír, qué le da miedo, qué le gusta, qué le entusiasma, qué le emociona, qué cosas son importantes para esa persona en la vida. Eso es interesarse por los demás. Y nos interesamos por los demás escuchándoles. Hablamos demasiado, hablamos en exceso y casi siempre hablamos de cosas que nos interesan a nosotros. Hablemos un poquito de los demás, a ver qué puede pasar con esto. ¿Qué puede pasar con esto? Tenemos una boca, 2 orejas. Esa debe ser la proporción, deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Esto no vale porque es una charla, no me lo tengáis en cuenta. Pero eso es lo que deberíamos escuchar más. Y escuchar no es quedarse callado, escuchar es dejar el móvil, dejar el ordenador, preguntar y escuchar para comprender, no para responder. Y al final cualquier relación que tengamos con los demás la hacemos a través de la comunicación. Hablamos, nos reímos, sonreímos, gestualizamos, nos miramos. Eso es comunicar. Y comunicar se comunica siempre. Siempre se comunica. Incluso cuando no quieres comunicar, estás comunicando que no quieres hacerlo. Esto que parece un trabalenguas. Si os fijáis en algún evento o en algún foro en el que alguien se cruza de brazos, mira al suelo, se aparta un poco de donde está la gente, no quiero comunicar, ya lo estás haciendo. Ya estás diciendo que no quieres comunicar. De lo que yo os cuento aquí hoy, ¿qué vais a recordar mañana? Nada. O muy poco. De lo que yo os cuente no, pero de lo que yo os haga sentir sí. Porque eso es comunicar. Comunicar es transmitir, es emocionar, entusiasmar, ilusionar. Eso es comunicar. No podemos dejar indiferentes a nadie. Tiene que haber un antes y un después cuando la gente se comunica con nosotros. Debemos aportar valor. Debemos ser relevantes para los demás. Y es la manera en que los demás van a ser relevantes para nosotros. Y alguien podrá decir, oye Javier, en una época como esta, en la que hay tantas vías de comunicación y todas digitales y en tiempo real, redes sociales, WhatsApp, Messenger, juegos online, ¿por qué es importante trabajar las habilidades interpersonales y las habilidades de comunicación? Pues precisamente porque hoy en día eso es un elemento diferenciador. Es nuestra ventaja competitiva. Una persona insociable, un niño insociable hace 30 años tenía que bajar a la calle a jugar, a que le diese el aire, a que le diesen balonazos, y protestaba, tenía que relacionarse. Pero un niño insociable hoy en día se puede meter en su habitación y si tiene acceso a internet y le cabe la comida por debajo de la puerta, a lo mejor sale a los 20 años. Con unas capacidades técnicas perfectas, algo que aprenderemos todos, antes o después las aprenderemos. La parte técnica la aprenderemos, pero la parte humana, esta persona estará incapacitada. Y esa es nuestra ventaja competitiva. Hemos hablado de la autoconfianza, hemos hablado de desarrollar las habilidades interpersonales, las habilidades de comunicación. Esa persona que desarrolla todo eso se puede convertir para nosotros en un referente, en un modelo a seguir, en alguien que influye en nosotros, es decir, en un líder. Porque eso es el liderazgo, capacidad de influencia. Y como es capacidad de influencia, no tiene por qué ser siempre un liderazgo de arriba a abajo. Puede ser un liderazgo de abajo arriba. Si eres capaz de influir en tu jefe, eres un líder. Si eres capaz de influir en tus compañeros, eres un líder. Un padre es un líder. Una madre es una líder. Liderazgo no es mandar. Mandar es muy fácil. Basta con que me des un cargo superior y mando. Pero esa persona puede hacer las cosas o no hacerlas. Y hay una máxima en liderazgo que dice que si tú quieres que alguien haga algo y lo haga bien,
tienes que conseguir que quiera hacerlo. ¿Y cómo consigo que quiero hacerlo? Pues interesándote por él, escuchándole, porque ahí sabes qué es lo que le motiva a esa persona. ¿Por qué motivo esa persona lo haría o lo dejaría de hacer? Y estará más motivado, efectivamente, porque motivación no es solo tener ganas, motivación es tener motivos. También con liderazgo, si pensamos en alguna persona de nuestro entorno que haga algo bien, que se esfuerce en hacer algo bien, pensemos también cuánto hace que no se lo reconocemos, cuánto hace que no se lo elogiamos. Hay muchos estudios que dicen que la gente se va de las empresas no por el horario, no porque le paguen mal, se va de las empresas porque no se siente valorada. Incluso hay gente que no se va de las empresas, se va de sus jefes. Un elogio y un reconocimiento con una evidencia es un plus de motivación absoluto. Hemos visto y hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de creer en tus metas, hemos hablado de autoconfianza, de desarrollar habilidades interpersonales, de desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo. Pero tengo la sensación de que no hemos descubierto nada nuevo. No he dicho ninguna fórmula maravillosa ni hemos descubierto la penicilina. Son cosas bastante obvias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que salimos y lo olvidamos. Salimos y lo olvidamos porque no lo practicamos, no lo practicamos. Si hiciésemos una encuesta entre todos nosotros de cuál es la manera correcta de alimentarse, probablemente entre todos sacaríamos que hay que hacer 5 comidas con poca cantidad, desayunar fuerte, cenar muy suave, la famosa pirámide, ¿no? Abajo las legumbres y las hortalizas, arriba los pasteles. Casi todos lo sabríamos. Si pregunto cuántos de nosotros los practicamos, probablemente el porcentaje bajaría, y bajaría mucho. Hay que practicar, practicar, practicar hasta que consigamos que todo eso se convierta en un hábito, en una habilidad. Y hagamos las cosas de manera inconscientes, que seamos inconscientemente competentes. ¿Y cuándo hacemos esto? Pues ahora, now, es un poco el lema. Ahora hay que hacerlo. A veces no lo hacemos por miedo. La acción vence el miedo. Tengo que hablar en público, estoy nervioso, hasta que salgo. Cuando salgo se va el miedo. La acción vence el miedo. Otras veces no lo hacemos porque estamos preocupados. Es mejor estar ocupado que preocupado. Al final la preocupación es agitación sin acción. Así que hay que hacerlo ahora. Y hay que hacerlo porque si tú quieres conseguir algo, debes ponerte en movimiento. Hablábamos al principio de nuestro éxito. Nuestro éxito al final es una meta. Y a veces la gente dice, no, es un sueño. No, porque una meta es más que un sueño. Una meta es un sueño sobre el cual se actúa. Hay que actuar ahora. Yo trabajo en ventas desde hace muchos años y también tenemos otra máxima que dice, en la venta no sucede nada que tú no provoques. Como en la vida. En la vida no sucede nada que tú no provoques. Yo soy muy de citas y aquí cito a Lincoln y dice, la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Es creándolo. Y sobre todo porque en muchas ocasiones la mayor parte de los arrepentimientos en nuestra vida no viene de las cosas que hemos hecho. La mayor parte de los arrepentimientos en nuestra vida viene de las cosas que hemos dejado de hacer. Y en este punto yo tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que aunque decidamos actuar y ahora, y practiquemos y practiquemos y practiquemos, nos vamos a equivocar. Por una razón, porque somos humanos. Y la condición humana es imperfecta por naturaleza. Vamos a equivocarnos. Pero de esa mala noticia se desprende la buena. Y es que nuestra capacidad de mejora es infinita. El margen de superación es ilimitado. Así que seamos exigentes, pero seamos benevolentes. ¿Nos equivocaremos? Sí, pero hay que seguir intentándolo. Así que yo os diría, ya para resumir, os haría la sugerencia ya para resumir, que nos convirtamos en escultores. En escultores, porque donde la mayoría de nosotros lo que vemos en una piedra es un bloque inerte de mármol o un bloque inerte de granito, un escultor no ve eso, un escultor ve otra cosa. Un escultor ve una figura bella, ve una estatua. Así que lo que os sugiero es que no veamos a los demás ni nos veamos a nosotros mismos por lo que somos. Veamos a los demás y veámonos a nosotros mismos por lo que podríamos llegar a ser. Al final en la vida
Muchas veces lo importante no es dónde has estado, ni siquiera dónde estás. Lo importante en la vida es dónde quieres llegar. Que estamos influenciando a nuestros padres, les lloramos, les hacemos carantoñas y luego ya cuando somos más mayores repetimos el mismo juego, solo que con un poquito más de sofisticación. A veces nos sale mejor y otras veces no nos sale tan bien. Exactamente. A veces nos sale y a veces que más quisiéramos, pero no. Pero claro, antes de seguir, porque es muy interesante, yo creo, hacer una precisión. Distinguir entre lo que es influir y lo que es manipular. Porque claro, hay quien nos esté viendo que estará pensando, bueno, claro, es que influir es manipular a otra persona para que haga lo que tú quieres. Pero no es lo mismo, ¿no? Influir y manipular son cosas parecidas, pero no lo mismo. Sí, no tiene nada que ver. Influir consiste en que voluntariamente la otra persona se acerque a hacer aquello que tú deseas. Mientras que manipular lo que consiste es en hacer que la otra persona, en contra de su voluntad, o sea, sin deseo propio, haga aquello que tú quieres que haga. Ya. Y ahí es donde radica la gran diferencia. Es decir, hasta qué punto la otra persona, por voluntad propia, está decidiendo dejarse influir, de alguna forma, a diferencia de cuando no le queda más remedio o de forma totalmente inconsciente está siendo empujada a una acción concreta. Sí, de forma inconsciente, es verdad. Cuando te manipulan muchas veces no te das cuenta que te están manipulando, que te están llevando hacia un sitio que tú no deseas realmente. Y permíteme, Pilar, y justo ahí es donde está la diferencia. Es decir, si pasado el tiempo en el que tú has realizado esa acción, sigues satisfecho con la decisión que tomaste, aunque luego haya salido bien o mal, lo que fuera, pero sigues satisfecho porque en ese momento era lo que creías que tenías que hacer, con toda probabilidad has sido influenciado para hacer algo. Mientras que si al poquito tiempo te das cuenta que no te gusta lo que has hecho porque no va contigo, porque no tiene nada que ver con quién eres, con lo que tú valoras, etcétera, la probabilidad de que eso haya sido una manipulación es alta, es muy alta. Mira, pues es un elemento importante, ¿no?, para distinguir en algunas situaciones de la vida cuando hemos sido influidos y cuando hemos sido manipulados. Oye, ahora que hablamos de influencia la que quieren tener todos los políticos en este momento, que estamos en pre-campaña, están todos intentando convencer al mayor porcentaje de votantes de que en las urnas les voten a ellos. Esto aquí, claro, hablamos de influir, ¿no? No hablamos de lo otro. ¿De qué hablamos? Sí, en el tema político la verdad que es un tema complejo. Es un tema complejo porque además, aunque como bien digo, son dos cosas separadas, la influencia de la manipulación, pero cierto es que entre una y otra hay un margen. Sí. Y sí que es verdad que en muchas ocasiones se intenta forzar ese margen. Al final yo no creo que lo lleven muy al extremo porque, como se suele ocurrir, todo queda grabado y todo esto luego puede ser analizado por expertos en los grandes programas de la televisión, donde lo colocan, lo diseccionan a todo. Menudos somos ahora. Y no queda nada, queda todo, mejor dicho, al descubierto, ¿no? Pero sí que es verdad que en la política, al igual que en los grandes ejecutivos, tienen personal específico para entrenarles en cómo influenciar a otros. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante que todos aprendamos el arte de la influencia, porque al final de cuentas, influir de un modo u otro te da poder. Influir te facilita el lograr aquello que tú quieres de una forma, lo más importante, que es de una forma ecológica. Ecológica no desde el punto de vista medioambiental, sino ecológica en este sentido entendido como algo que no hace daño a tu entorno, algo en lo que tu entorno participa activamente para ayudarte a lograr eso de una forma satisfactoria, no solo para ti, sino también para ellos. Oye, todos podemos aprender, vamos a ver, la pregunta era, ¿todos podemos aprender a influir? Ya nos has comentado antes que desde pequeños de una manera u otra influimos en nuestros padres, pero cuando ya somos adultos y ya la cosa se complica porque son relaciones más complejas, ¿no? ¿Todos podemos aprender, todos somos capaces de influir o también para esto hay que ejercitarse? Hombre, hay quien nace con un don y una Sí, facilidad de influencia, a lo mejor no en general, pero en un ámbito concreto. Y luego hay quien, como decía un amigo mío, dice, hay quien nace y el que no, pues aprendemos. Aprendemos, ¿no? Entonces, el arte de la influencia se puede aprender. O sea, es algo que se puede aprender, que se puede practicar y que evidentemente, como ocurre con los músculos del cuerpo, cuanto más se ejercita, más desarrollado el arte lo tienes y en ese sentido te es mucho más fácil. Hasta el punto de llevarlo a un inconsciente. Es decir, que llega un punto, un momento en el que lo hagas de forma totalmente inconsciente. De tal manera que
que en realidad no te das cuenta que estás influenciando, pero lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Bueno, pues vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo podemos influir en otras personas? Pues como dice mi buen amigo Hilario, él lo divide en 3 pasos. El primero de todos ellos es interesarte por la otra persona. Si tú te interesas por una persona, o mejor dicho, veámoslo al revés, cuando alguien se interesa por nosotros, pensemos si no estamos más abiertos a escuchar lo que nos tiene que decir y al final a dejarnos influir. Cuando alguien no se interesa en nosotros, normalmente no nos dejamos influir. A la más mínima nos vamos. Además, cuando alguien se interesa por ti, te abres más. Y porque estás pensando, pues mira, se interesa por mí y te llama a contar cosas. Y ahora imagínate, Pilar, a... imaginemos que además de interesarse por nosotros, intenta comprendernos. Es decir, nos muestra claramente que quiere saber por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, pero con un interés sincero, de comprender, de conocernos más. Si alguien hiciera eso, evidentemente sería más susceptible de que lo que nos diga lo escuchemos con mucha más atención. Claro, porque se está ganando nuestra confianza realmente. Que es justo el tercer paso. Ah, bien, vale. El tercer paso es generar confianza. Es decir, si nosotros queremos influenciar a alguien, tenemos que generar confianza. O, como decía antes, veámoslo al revés. Cuando alguien nos es de confianza, ¿qué hacemos? Le escuchamos más, prestamos mucho más atención a lo que dice. Cuando nos da una sugerencia o consejo, lo integramos, digamos, de tal forma que si tú te interesas por alguien, si tú intentas comprender exactamente por qué esa persona es como es y quererla tal y como es, porque aquí estamos hablando también de conexión. Es necesario que haya una conexión entre ambas partes. Y en tercer paso, intentas generar esa confianza, es decir, eres capaz de crear un entorno de confianza, la influencia ya está servida. Es decir, a partir de ese momento, casi cualquier cosa que tú plantes facilitará que esa persona va a ser bien recibida por recoja. esa persona y es más fácil que esa persona pueda oír tu sugerencia, seguir tu consejo o tal. Claro que esto lo podemos aplicar a cualquier parte de nuestra vida y en cualquier ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, desde el chico jovencito que está enamoradísimo de su compañera de banco en la facultad, pero no sabe cómo influir para que le haga caso y para que se fije en él. Entonces aquí le aplicamos lo que tú has dicho. No sabe cómo influir, pero aún así lo intenta. Hombre, claro. Porque ¿qué es lo que hace? Le da los buenos días por la mañana, cuando va a tomar café le pregunta si ella quiere uno, es decir, se hace visible. Le deja los apuntes, intenta interesarse por ella, ¿qué tal estás? Después intenta generar confianza, si tienes cualquier problema, cuéntamelo, que yo te puedo echar un cable. ¿Eso no es educación? ¿Que eso es que quiere influir sobre ella? ¿Me estás diciendo? Depende, puede ser educación, pero en ciertos momentos pero esa también educación busca algo más. Se convierte en una técnica de influencia. La seducción es influencia. Ah, bueno, sí, tienes razón. No lo había pensado yo nunca así. Pero es verdad, la seducción, que además el juego de la seducción es tan apasionante, es muy bello seducir a alguien desde el punto de vista amoroso o de otro tipo de seducciones que hay también, ¿no? Pues para conseguir un negocio, y cuando hablamos de seducción es de encantar a la otra persona, ¿no? Por y ejemplo, es una forma de influencia, sí. En una entrevista de trabajo hay quien utiliza una cierta seducción, que no tiene por qué ser ni mucho menos con un contexto sexual, pero una seducción totalmente profesional. ¿Cómo? Pues a partir de los logros conseguidos, a partir de recomendaciones, cartas de recomendación, etcétera. O, por ejemplo, yendo con un aspecto concreto en función de cuál sea el puesto de trabajo. Claro. Si tú vas a un puesto de trabajo de director de ventas, por ejemplo, lo que no vas a ir normalmente, dependiendo del tipo de trabajo, pero normalmente no vas con playeras y en chándal. Con unos vaqueros roídos. Claro, sí, claro. Vas con un atuendo apropiado al puesto, ¿con qué ánimo? No con el ánimo de ir bien vestido, sino con el ánimo que esa vestimenta te permita influir sobre la persona que te va a entrevistar. Es decir, de una forma consciente o inconsciente, con más conocimiento o menos conocimiento lo hacemos. Claro, porque influimos con nuestro lenguaje verbal y también con el no verbal sin darnos cuenta. Con el no verbal influimos más de lo que creemos. Para que nos hagamos una idea, el 7% de lo que nosotros comunicamos es verbal, solo el 7%, según estudios científicos. Madre mía. Por lo tanto, el 93% de lo que estamos comunicando es no verbal. Por ejemplo, te pongo un caso. Sí. Cuando llamamos a nuestra madre, pongamos el caso de mamá.
No es lo mismo decir mamá que mamá, mamá. Sí. Cambia mucho. Son distintas. La palabra es la misma. Es ese 7%, pero en ese otro 93% está la tonalidad, el volumen, y eso solamente hablando de tono. Si habláramos de gestos, si habláramos de por ejemplo, mirar a los ojos o de mirar para otro lado, yo ya me estoy comunicando. Si estoy mirando para otro lado y estoy hablando contigo, yo ya me estoy comunicando. Te estoy diciendo mucho más de lo que mis palabras dicen. Sí. De cómo está la posición de nuestro cuerpo, por ejemplo, también, y la ropa, como decías tú antes, de cómo vamos vestidos. Por ejemplo, en una entrevista es muy importante mirar a la cara. Cuando uno en una entrevista de trabajo está mirando hacia abajo, está ocultando la mirada, quiere decir que no está seguro de lo que está haciendo. Cuando una persona está constantemente frotándose las manos, no está seguro, o da la sensación de que no está seguro. Puede ser que el entrevistador conozca estas técnicas y automáticamente lo analice, o puede ser que de forma inconsciente se dé cuenta de que algo no está funcionando bien. Reciba el mensaje, sí. Exactamente. Sí, porque es lo que estamos hablando, esa es una forma de influir en el otro, es decir, el mensaje que tú le estás lanzando con esos gestos, con esas miradas, etcétera, etcétera. Oye, y ahora, por cierto, hablábamos de influir en los políticos, hablábamos de influir en esa relación amorosa con el chico o la chica que queremos conquistar, pero también, ahora que están todas las empresas, todos los autónomos, las pymes que quieren vender, que quieren que su producto sea el que le guste al cliente, ahí también hay mucha dosis de influir, ¿eh? Ahí hay una gran necesidad de influir. El otro día, en un curso precisamente, salía este tema a relucir, en un curso de influencia personal aplicada a las ventas, porque una persona, un comercial, una persona de ventas, lo que me planteaba es, claro, es que yo voy al cliente y claro, yo le quiero vender algo, y entonces al intentar venderle algo, claro, el cliente pues como que es reacio. Sí. Pero es que es justo, uno de los pasos que hemos dicho antes no se estaba cumpliendo. Tú no te estás interesando por él. Tú lo que quieres es ir al cliente a que él se interese por ti. ¿Cuál es la reacción automática? ¡Pum! Me voy para atrás. Si es por teléfono, te cuelgo. Si es en persona, te digo que tengo mucha prisa, que me tengo que ir. Entonces, al final, ¿cuál es la recomendación? Cuando tú vayas a un cliente, mira en qué manera o en qué modo le puedes ayudar. Cuando tú te interesas en esa persona se abre. Y lo más importante, en ese momento lo que va a decir es información que te va a venir perfecta para ver en qué modo, desde la perspectiva de ayuda, con tus servicios o con tus productos, puedes ayudarle. Y ahí es cuando tienes influencia sobre esa persona y tal vez en este momento no hagas esa venta, pero es seguro que si has convencido a esa persona de que tu objetivo es ayudar, no ayudarte, antes o después te llamará. Y seguro que antes o después un producto o servicio podrás proporcionarle. Hay muchas empresas que ahora en esta época acuden bueno, pues a ti, por ejemplo, para hacer esos cursillos, para que les informes o para que les aclares un poco cómo poder... Bueno, estamos hablando, influir en ventas, en estas cosas. Sí, las hay cada vez más porque, lógicamente, las técnicas habituales ya están muy trilladas. Es decir, al final eso ya no funciona. Es decir, el coger a 50 telefonistas y poner a hacer llamadas, el invitar a una comida, es decir, ya no es suficiente. Ahora lo que buscamos es algo más. ¿Por qué motivo? Porque como personas tenemos unas necesidades muy concretas que en este momento, por la circunstancia económica que estamos viviendo, no se están cubriendo. Por lo tanto, lo que buscamos es a personas que nos ayuden a cubrir esas necesidades. Y los vendedores, en este sentido, en muchos casos, no están preparados para ello. Por lo cual, lo que hacemos es formarles precisamente en ayudarles a tener otras habilidades más psicológicas, menos técnicas, porque al final la venta es una cuestión emocional. Claro, claro. Es decir, ¿cuántas personas hemos comprado un coche sin conocer con todo lujo de detalles cómo funciona el coche? Sí. Nos ha influido la publicidad ahí. La publicidad, o nos ha influido el amigo que se lo compró y nos dijo, También. o el vendedor También. que es conocido. Los bancos, por ejemplo. ¿Cuántas veces confiamos en alguien del banco y aquello que nos dice, confiamos en él y lo compramos? Sin hacer una gran comparativa con otros bancos porque no entendemos la mitad de lo que nos están contando. ¿O cuántos teléfonos hemos comprado porque el amigo ha dicho que ese es bueno y yo voy y me lo compro? Y me lo creo, porque ese amigo ya ha tenido una capacidad de influencia sobre nosotros, como comentábamos antes, se ha ganado nuestra confianza. Desde que empecé a investigar, hay una pregunta que siempre me ha rondado y me ha motivado, ¿no? Si sabemos que la depresión causa un verdadero sufrimiento personal, en las familias, en las sociedades, y la peor de las consecuencias, el suicidio, nosotros como sociedad, ¿podríamos haber hecho algo para evitar eso? Esa pregunta a mí me ha motivado junto al profesor Javier Méndez de la Universidad de Murcia y la doctora Judy Garber de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, y entonces revisamos todos los programas y técnicas que habían provocado
que habían demostrado científicamente ser eficaces para prevenir la depresión en jóvenes. También nos centramos en técnicas de probada eficacia del campo de la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Brevemente, es un fuerte movimiento muy reciente, surge a finales de los 90, que acentúa la importancia de estudiar y aplicar los rasgos y las emociones positivas, como sería el tema del optimismo, que es uno de los módulos principales del programa Sonrisa. Hicimos un estudio en adolescentes de 7 centros de la región de Murcia y encontramos que los adolescentes nos informaban de una mejora del estado de ánimo respecto a un grupo control que no hizo el programa. También sorprendentemente encontramos que los adolescentes nos informaron de esa mejora en su estado de ánimo, pero es que también los padres corroboran esa mejora. Los padres observaron a sus hijos y ven la mejora en el estado de ánimo, lo que coincide con los adolescentes. Encontramos también un mayor bienestar psicológico en los que hicieron el programa respecto a los que no, y muy importante, encontramos una mayor creatividad también. Bien, os he comentado que antes de empezar el estudio y la creación del programa Sonrisa, realizamos una revisión pues, de todos los programas y técnicas para prevenir la depresión en jóvenes. Algo que a mí me fue muy chocante, me resultó muy curioso, es que había una ausencia de estudios españoles en las revisiones que estuvimos estudiando, que son las revisiones que han demostrado mayor metodología y mayor eficacia, ¿no?, en los programas. Una ausencia de estudios españoles. Sin embargo, por estudios científicos también sabemos que para alcanzar el progreso económico y social debemos de potenciar el capital mental de los ciudadanos. ¿Y qué es el capital mental de los ciudadanos? Entrenar su inteligencia emocional, entrenar su resistencia a la adversidad, entrenar su optimismo, ayudarle a identificar y desarrollar sus talentos y fortalezas. También sabemos, por la Organización Mundial de la Salud, que el tema de la salud mental debe de ser un objetivo prioritario de salud pública. Y también, como hemos comentado, la depresión causa verdaderos estragos a nivel personal, familiar, y también supone un gasto económico cuantioso. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento para invertir en intervenciones que mejoren el bienestar psicológico de los ciudadanos, especialmente ahora que estamos en época de crisis, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como son los jóvenes desempleados o como son las personas que están afectadas por los desahucios, que hoy precisamente hay una manifestación por el tema de los desahucios. Bueno, esto me gustaría en esta charla no solo hablar de conocimiento, ideas respecto al optimismo y su bienestar. Me gustaría transmitiros el sentimiento. Os invito a que entrenéis el optimismo. Y esto me lleva a mi última anécdota. Hace 15 años, no sé si lo veis, yo también fui entrenador personal. Como entrenador personal, también sé que las personas a veces nos ponemos nuestras propias barreras psicológicas y si queremos medir la fuerza de alguien, no solo va a depender de su condición física, sino también de su fuerza mental. Como entrenador personal, pues también sé que si quiero entrenar y mejorar mis pectorales, tengo que hacer flexiones, un simple ejercicio, ¿no? Pero también es verdad que si todos los presentes estuviéramos interesados en hacer un máster de 2 años para ver cómo las flexiones nos ayudan a mejorar nuestro bienestar, podría estar 2 años pues contando investigaciones, beneficios, pero ¿notaréis algo en vuestros pectorales? ¿Qué quiero decir? Hay que entrenar, hay que hacer flexiones. Y con esto os digo que con el optimismo es lo mismo. Quien quiera alcanzar el bienestar del optimismo realista debe de entrenar para ver esa sensación. Una simple receta, ya nombrada. Cuando veamos una situación, una adversidad que tengamos, intenta ver todos los puntos de vista que puedas, las alternativas, algo que se ha nombrado mucho por aquí. No te creas lo primero que te diga tu mente, sino ve más puntos de vista, más alternativas. Y, lo segundo, especialmente céntrate en aquello que está en tu mano modificar, ¿vale?